La media, la mediana y la moda son las cantidades más utilizadas en la probabilidad y en la estadística, y muchas veces son confundidas porque pertenecen a la misma clasificación de medidas en esta rama de las matemáticas y hasta comienzan con la misma letra. Así que en este video te voy a explicar de una vez por todas cuáles son las diferencias entre estas tres cantidades, cómo se calculan y qué significan los resultados. Así que comencemos. Yo soy Edrey y bienvenidos a Aprende con Tabela. Comencemos hablando de la clasificación de estos tres valores. La media, la mediana y la moda pertenecen a una clasificación de medidas en la estadística conocida como de tendencia central. Y las medidas de tendencia central, entre otras cosas, nos ayudan a obtener las similitudes en los conjuntos estadísticos y a agruparlos con ciertos patrones y ciertas similitudes. Puede que tu conjunto tenga únicamente 4 datos y puedas identificar perfectamente cada elemento que lo compone, pero si tu conjunto tiene 100, 1000, 10,000 o 1,000,000 de datos, entonces es ahí cuando nos metemos en problemas y necesitamos las medidas de tendencia central. Y es por estos grandes conjuntos de datos que en estadística se han creado estas medidas de tendencia central, que como su nombre lo indica, pues podemos calcular tendencias dentro de estos conjuntos de datos y así encontrar cuáles son las similitudes en torno a un valor central. Comencemos hablando de la media. Este valor puede ser real o virtual, y esto quiere decir que a veces sí puede pertenecer al conjunto de datos o puede no pertenecer específicamente a alguno de los datos que están dentro del conjunto, pero sí debe estar dentro del rango. Y se llama media porque se encuentra a la mitad aritmética de todo el conjunto de datos. Esto quiere decir que debemos sumar el valor de cada dato que pertenece al conjunto y dividirlo entre la suma de todos los datos del conjunto, es decir, la cantidad total de datos. En pocas palabras, se trata de calcular un valor virtual que debería tener cada elemento del conjunto para que al sumarlos todos nos dé la suma total que ya habíamos calculado antes. Por lo tanto, no se trata de un valor real, sino de un valor promedio que debería tener cada dato del conjunto. Para calcular la media aritmética vamos a utilizar esta fórmula que estás viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, imagina que vas en un automóvil por una carretera y decides registrar la cantidad de llantas de los primeros 30 transportes que ves. Hay motocicletas con 2 llantas, autos con 4 llantas y camiones con 6 y 8 llantas. Al final los datos quedan así. La suma de todas las llantas observadas es 142 llantas. Esa cantidad dividida entre los 30 transportes que observaste da un total de 4.73 llantas. Esto quiere decir que si le pusiéramos 4.73 llantas a cada uno de los 30 transportes que observamos en la carretera, de nuevo la suma total serían 142 llantas. Pero evidentemente este valor de la media aritmética es virtual porque ningún transporte puede tener 4.73 llantas, es decir, una fracción de una llanta. Así que únicamente tenemos un valor promedio de la cantidad de llantas que tiene cada transporte que observamos de estos 30 transportes en la carretera para darnos una idea de cuántas llantas debe tener cada uno de estos elementos. Ahora hablemos de la mediana, y para poder encontrar su valor debemos ordenar de menor a mayor el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si utilizamos el conjunto de datos de llantas, se vería ordenado así. Con la mediana pueden suceder dos cosas. Si el número de elementos de un conjunto es impar, entonces la mediana es el valor del dato central de ese conjunto. Y si el número de datos en un conjunto es par, entonces el valor de la mediana es el promedio de los valores de los datos centrales de ese conjunto. Entonces el valor de la mediana no se calcula, pero lo que sí se calcula es la posición de la mediana utilizando esta fórmula. En el conjunto anterior, n es igual a 30. Y la posición de la mediana sería esta, 30 más 1 entre 2, que es igual a 31 entre 2, y este es igual a 15.5. Como el número de datos es par, debemos tomar los valores de los datos centrales del conjunto y calcular el promedio. En este caso, los datos centrales son el 15 y el 16, que corresponden a los valores 4 y 4 del conjunto. Entonces la mediana es el promedio de estos dos valores, es decir, 4 más 4 entre 2, que es igual a 8 entre 2, y esto es igual a 4. En este caso, la mediana es igual a 4 llantas y está entre la posición 15 y 16 de todo el conjunto de datos. Finalmente, hablemos de la moda.
y como su nombre lo indica, es el valor más frecuente dentro del conjunto de datos. Así que para encontrar la moda debemos contar cuántas veces se repite cada dato dentro del conjunto, y el dato que tenga más repeticiones, es decir, el dato que sea más frecuente en el conjunto, es la moda del conjunto. Utilicemos de nuevo el conjunto de datos de llantas. El dato 2 llantas se repite 9 veces. El dato 4 llantas se repite 8 veces. El dato 6 llantas se repite 6 veces y el dato 8 llantas se repite 7 veces. Así que la moda es igual a 2 llantas porque es el valor más frecuente. Si existieran dos datos con la misma frecuencia, entonces el conjunto sería bimodal, o sea, con dos modas. Y si hubiera más datos con la misma frecuencia, entonces el conjunto sería un conjunto multimodal. Y con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil para encontrar de una vez por todas la diferencia entre la media, la mediana y la moda, que te ayude a saber cómo calcularlos y qué significan. Recuerda que en Aprende con Tabela tenemos un super curso de probabilidad y estadística donde tratamos estos temas de medidas de tendencia central y muchos otros más, y puedes checarlo en la descripción. Y también, si te gustó este video, déjanos un like y suscríbete al canal y toca la campanita, porque constantemente estamos subiendo temas de matemáticas y ciencias que te pueden ayudar muy bien con tus estudios. Y por mi parte es todo, espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo Aprende con Tabela. Yo soy Edrey y hasta pronto.